Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenido a esta segunda clase del Diplomado Internacional de Educación Parvularia, mención Desarrollo Integral Infantil. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes y también a la doctora Mónica Andrea Bolívar para que continúe con la clase del día de hoy. Bienvenida, estimada Mónica. Hoy vamos a continuar con el módulo Introducción a las bases curriculares de la educación parvularia con el tema de diseño curricular. Buenas tardes para todos. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, estimados colegas. Espero hayan tenido una semana de descanso y estén ya retomando sus actividades. Yo los saludo con un abrazo cálido desde el frío de Bogotá, después de una vacuna COVID, con todos los síntomas que esto puede dar, pero bueno. El día de hoy efectivamente vamos a trabajar sobre las bases curriculares y sobre el currículo. Entonces, les voy a pedir estar muy atentos porque vamos a ingresar a unas páginas para poder participar de manera activa. Entonces, me permito compartir. A ver. Bien, entonces esta es la introducción. Ay, Dios. Introducción a las bases curriculares de la educación parvularia. Les voy a pedir el favor que ingresemos a menti.com desde sus equipos, desde sus celulares. Les voy a dejar acá menti.com y apenas ingresamos vamos a digitar este código que les voy a dejar acá. Bien, entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué entendemos por currículo? Criterios de planes de estudios. Indican por acá. Recuerden que en el chat está la forma como debemos ingresar. www.menti.com. Apenas ingresamos, nos piden un código y el código es 8680-5366.
Plan de estudio, conjunto de criterios, metodologías y procesos para una formación integral. Es la base para planificar y llevar a cabo una actividad con los niños. De esta manera se puede estimular diversas destrezas en los infantes. Es un plan de estudios elaborado tomando en cuenta las etapas del desarrollo y la secuencia para elaborar las destrezas y los criterios de evaluación. Buenas tardes a quienes nos saludan ahí por el chat. Acá tenemos más participaciones. Herramienta didáctica que incluyen planes, metodologías y procesos que servirán para la formación integral de los estudiantes. Conjunto de actividades que nos ayuden a realizar planificación acorde a la edad. Es una herramienta flexible y abierta. Acá tenemos más. A ver. Es la base para planificar y llevar a cabo una actividad con los niños. De esta manera se pueden estimular diversas destrezas de los infantes. Conjunto de actividades que nos ayudan a realizar la planificación acorde a la edad. Métodos que nos sirven para alcanzar habilidades y destrezas en el ámbito personal. Bien, tenemos 10 participaciones, entonces esperamos que los demás hagan su aporte, por favor. Es un plan, perdón, es un proyecto o plan, un camino de tipo cultural, educativo y social. Es un plan fundamental para los docentes que nos permite llevar a cabo la organización de las actividades. A ver. Faltan algunas personas por ingresar.
Bien, nos damos cuenta cómo el currículo, de acuerdo a estas definiciones que ustedes están aquí determinando, nos permite abordar no solamente una línea de contenidos, sino que aborda otros procesos que resultan siendo significativos en esa dicotomía de enseñanza-aprendizaje, esas herramientas didácticas, esas herramientas metodológicas, esas actividades propiamente dichas. Aquí nos habla de esas características que debe tener, que debe ser flexible y abierta, que debe ser social, que debe tener en cuenta esas habilidades y esas destrezas de los estudiantes y que orientan esa práctica pedagógica que nosotros estamos llevando a cabo y estamos desarrollando. Acá nos dejan en el chat, voy a leerlo. Es una información integral de la identidad cultural que incluye recursos académicos. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad. Este concepto ya fue mucho más estructurado, quizás tomado de algún referente normativo, que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional, local, incluyendo también los recursos humanos, académicos, físicos, para llevar a cabo el proceso educativo institucional. Bueno, Vilma, muchas gracias. ¿Qué otro tenemos por acá? Es el plan de desarrollo diario para realizar las actividades de una mejor manera según la edad del infante y sus habilidades. El sábado estaba en una clase y yo hacía énfasis en la importancia que en este diplomado se está dando a la edad. Ustedes siempre mencionan y son consistentes y pues con todas las razones y las características dadas para hablar de que esa programación, esa planeación y ese currículo se debe desarrollar de acuerdo a la edad, ¿cierto? Y de acuerdo a una secuencialidad. Entonces, priorizamos estos procesos porque en muchas ocasiones hablamos de una línea de contenidos, netamente de contenidos, desconociendo todas esas dinámicas que están en torno al currículo. Bien, listo. Miremos a ver qué otra opción hay acá. Plan para desarrollar, ok, acá. Nos ayuda a saber las destrezas de cada niño según su edad. Herramienta flexible, ella nos habla puntualmente de las características. Herramienta didáctica, que incluye los planes y la metodología, que nos habla de una formación integral. Ustedes hacían claridad también sobre esa diferenciación entre técnico en desarrollo integral infantil y primera infancia o parvularia, que está relacionado con los planes de estudio. Entonces recordemos que aquí es una planificación educativa que toma diferentes áreas sociales, pedagógicas, psicológicas, culturales, que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos damos cuenta cómo debemos contemplar todas esas dimensiones desde ese constructo de individualidad de nuestros estudiantes, del ser humano, desde esas características biopsicosociales, porque no solamente son cognición, ¿cierto? Sino que hay una serie de factores del contexto que se deben contemplar en ese currículo para poder avanzar. Bien, acá en el chat. Grupo de conocimientos que deben adquirir nuestros estudiantes. Nos damos cuenta cómo cada uno de estos conceptos se complementan sin desvirtuar lo que realmente hace parte de ese currículo y de las características que debe tener. Bien. $14 personas, faltaron algunos por participar. Vas a planificar. Bueno. Vamos a hablar inicialmente de esas bases teóricas del currículo. Ustedes que son los expertos en esos procesos de desarrollo,
conocen de primera mano todas esas bases teóricas desde lo pedagógico, desde lo psicológico, desde el desarrollo, desde el neurodesarrollo, que han permitido avanzar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, caracterizar a nuestros estudiantes y que nos permiten tener unas bases sólidas y unos lineamientos sólidos para hablar de currículum. Entonces, recordemos esos aportes de Vygotsky, de Jean Piaget, de Brunner con su aprendizaje significativo y de todos estos grandes personajes que han aportado en el ámbito de la educación y de qué manera nos dan unas bases y unos antecedentes puntuales para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, empecemos. De acuerdo con esas bases teóricas, podemos, si me colaboran con la proyección, por favor. Con esas bases teóricas, entonces, por ejemplo, Jean Piaget y su gran aporte dentro de ese ámbito educativo relacionado con esas etapas de desarrollo y la importancia de reconocer, valorar y respetar la individualidad de nuestros estudiantes, de nuestros niños, para que pudiera así avanzar en ese proceso educativo, en esa adquisición de conocimiento, en esa construcción de conocimiento. Como Vygotsky también desde su perspectiva, no más valiosa que la de Piaget, ni intentó nunca refutarla, sino más bien complementarla, cómo nos habla de esos enfoques importantes para poder valorar el contexto y esos aprendizajes que se dan a partir de un proceso y un producto. Cómo el aprendizaje se promueve desde ese desarrollo y establece una dinámica donde siempre prevalece el contexto y la importancia de todo lo que se le aporta en este. En este sentido, también nos damos cuenta como Brunner y como Ausubel, desde su teoría del aprendizaje significativo y el aprendizaje social, han considerado que las experiencias positivas durante esos primeros años de vida resultan siendo significativas y son un ambiente familiar, social, personal, que resultan siendo estimulantes y que resultan siendo llenos de afectos para dar paso a esa educación inicial. Comentamos siempre que hay variables que nosotros como docentes, por supuesto que no manejamos, pero que inciden significativamente en ese proceso de aprendizaje. Y son variables de la familia, del contexto, nuestros estudiantes que pueden resultar siendo víctimas de diferentes tipos de violencia, el tema de la nutrición, cómo esto afecta esa educación inicial en un menor y no permite que se pueda realizar de calidad, por más que hagamos todos los esfuerzos para que así sea. Nos damos cuenta también cómo se ha de contemplar y se tiene que tener en cuenta ese entorno lúdico, que sea un entorno adecuado, que sea un entorno protector, un entorno que garantice esa salud y esa nutrición de la que estamos hablando para poder potenciar todos los ámbitos y todas las dimensiones del desarrollo infantil. Asimismo, es importante tener en cuenta que el tipo de educación que es importante, que es relevante, que cumple un papel fundamental, es cuando el estudiante o cuando el niño es activo, donde el entorno de aprendizaje permite compartir actividades que son significativas, reales, contextuales. Ok. Nos damos cuenta entonces, bueno, las experiencias positivas, el aprendizaje significativo y la importancia de identificar ese desarrollo humano para que sea concebido como ese proceso inicial y ese proceso que le permitan al individuo, a nuestros niños, a nuestros estudiantes, ese desarrollo independientemente del contexto, teniendo en cuenta cómo piensa y cómo actúa. Ese desarrollo concebido con esos ciertos cambios que ocurren a lo largo de nuestra historia de vida en los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte, y que se dan de forma ordenada, permanente, constante, procesual, en un periodo razonable que nos permite ser más adaptativos, organizativos, efectivos y complejos en todas esas dimensiones que estamos desarrollando. Bien. Existen entonces unas condiciones para que los niños aprendan y desarrollen. Entonces, unas condiciones básicas que garanticen este proceso de enseñanza-aprendizaje, que el estudiante pueda aprender en su lengua materna,
que le respetemos ese proceso cultural y de identidad, que pueda participar y pueda interactuar con otros en una convivencia armónica, que cumpla, disculpen, que cumpla un rol trascendental, un rol importante en ese contexto en el que él se está desenvolviendo, que sea reconocido y valorado como sujeto en un contexto, en un ambiente, que pueda autovalorarse, que tenga esas condiciones mínimas para que él se autovalore. ¿Qué otras condiciones hay para que los niños aprendan y se desarrollen? Que hayan experiencias de aprendizaje significativas, que puedan dar cuenta de esa unión y de esa relación que han de tener esos conceptos previos de nuestro estudiante con la construcción de nuevos conocimientos. Y nosotros como docentes cumplimos allí un rol fundamental, un rol de mediación, un rol donde deben desaparecer esas relaciones verticales de poder y hablar desde una relación horizontal. Se debe permitir la exploración, la experimentación, el juego, la investigación y la creación. Nos damos cuenta en muchas ocasiones y en muchos contextos cómo se limitan algunos estudiantes. Cogemos la hoja y vamos a dibujar un avión verde. Cómo la escuela nueva como modelo pedagógico nos ha permitido ahondar desde diferentes dimensiones, desde diferentes recursos y procesos metodológicos para responder a esos intereses de nuestros estudiantes. Y ese aprendizaje ha de ser más estimulante en esa etapa que nosotros estamos trabajando, en ese proceso que nosotros desarrollamos, en ese fortalecimiento de esa misma formación integral y de ese desarrollo integral de nuestros estudiantes, a través de esas interacciones positivas que han de tener. Ambientes de aprendizaje seguros, acogedores, estimulantes, que garanticen ese proceso específicamente. Tener expectativas, ok, ¿podemos pasar, por favor? Ah, no, ¿nos devolvemos una? Ok, ahí entonces. Tener docentes competentes, comprometidos, que garanticen el cuidado, donde la familia cumpla un papel fundamental y participe activamente de este proceso de enseñanza-aprendizaje. En los modelos pedagógicos tradicionales nos damos cuenta cómo la familia deja en manos de la escuela la responsabilidad de la educación. En la escuela nueva y en las nuevas corrientes pedagógicas, la familia cumple un papel fundamental, porque no solamente orienta esa formación, sino que acompaña y guía este proceso. Nosotros hemos dejado de ser, ¿cómo se llama? Bueno, acá se llama guarderías. Nosotros hemos dejado de ser guarderías, donde el papá lo importante es ir a dejar el niño a las 7 de la mañana y recogerlo a las 5 de la tarde, sino que ya se han venido involucrando con los procesos que se desarrollan en la escuela y se dan cuenta que la responsabilidad educativa, la responsabilidad de ese proceso de aprendizaje y de ese desarrollo integral no depende solo de nosotros. Bien, hablemos de ese aprendizaje significativo. La siguiente, por favor. En el mismo Menti, podemos pasar. En el mismo Menti vamos a entrar para responder la siguiente pregunta. ¿Qué hace que un aprendizaje sea significativo? Están las tres opciones. Ustedes marquen la que creen que corresponde. Recuerde que entran a menti.com y digitan el código que está ahí en el chat. El código que está en el chat es, ya les confirmo, Mentimentor, y el código que está para ingresar es 86 80 53 66. Les voy a copiar nuevamente. Listo, allí está la opción para que puedan ingresar.
¿Qué significa ese aprendizaje significativo? ¿A qué nos referimos con ese aprendizaje significativo? Recordemos que de una u otra manera podemos caracterizar ese aprendizaje significativo como aquel que no se olvida, con aquel que es duradero, que se mantiene en el tiempo y en las capacidades de nuestros estudiantes. Ese proceso se realiza cuando, según esas características que están allí, no hemos podido ingresar porque no hay ninguna respuesta, ¿no? Menti.com, voy a ingresar desde acá, desde mi celular para ver si puedo. Menti.com y el código es 86, voy a ingresar, permítanme. Menti.com y entro. Y ahí me pide el código, que es, sí, yo puedo ingresar. Me aparece el cuadro anterior. Espérate, a ver. ¿Qué me aparece? 86, 80, 53, 66. Podríamos actualizar la presentación para ver si proyecta, porque efectivamente aparece el cuadro anterior. Sí, aparece el cuadro anterior. Esperemos que actualicen, a ver si nos actualiza aquí a nosotros también. Ochenta y seis, 80, 53, 66. Ve qué raro, no permite. Bueno, pero entonces, ¿qué nos permite ese? Está el nuevo Dime. código, 10 51 97 54. Ahí les mandé un link aquí por el grupo de Zoom para que puedan entrar directamente. Es por eso, muchas gracias. 10 51 97 54. Ok, ahí sí ya me da las opciones. Entonces, por favor, marquemos. Solo 3, por favor, los demás ingresamos. Ok. Bien. Entonces, de acuerdo con estas respuestas, las opciones son 3. La asociación de la información previa con la información nueva, ¿cierto? La relación del aprendizaje con el contexto real y la lógica y el significado que genera disposición en los estudiantes. Aquí las 3 opciones son reales, porque las 3 hacen parte de esas características puntuales de ese aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se da entonces cuando una información conecta con un concepto relevante que ya está, un concepto preexistente en la estructura cognitiva. ¿Esto qué implica? Implica que las nuevas ideas o los nuevos conceptos puedan ser aprendidos de forma significativa, en la medida en que otras ideas y otros conceptos relevantes estén adecuadamente claros y disponibles en mi estructura cognitiva. Cuando yo tomo información del contexto, cuando a mí me llega una nueva información y lo que hago es poder articularla con esa información previa, es allí donde está el aprendizaje significativo. Y todos somos responsables de ellos, pero en esas edades con las que ustedes trabajan aún más, se debe tener en cuenta este proceso. Bien, seguimos, por favor.
Bueno, entonces, siguiendo acá con este tema, nos damos cuenta cómo la estructura, bueno, dentro del diseño curricular encontramos varios elementos que debemos contemplar para hablar de ese diseño, de ese currículo en educación inicial. ¿Podemos seguir? Pasamos la presentación, por favor. Entonces, ese currículo en educación especial conjuga unos aspectos que son importantes y que propician y deben hacer efectivo ese desarrollo integral de nuestros estudiantes y todos esos procesos de aprendizaje. Por eso se propone un logro de aprendizaje significativos que deben tener en cuenta todo lo que necesitan nuestros estudiantes, en este caso de 0 a 5 años, que permitan potenciar su pensamiento, que permitan explorar sus actitudes, que les permitan experimentar, jugar, crear, construir, que les permita tener una imagen positiva de sí mismos. Aquí debemos dejarnos de lado que lo importante es la exploración a la parte cognitiva. Debemos recordar que nuestros estudiantes, como lo dije anteriormente, son seres biopsicosociales, por lo tanto requieren que se atiendan desde las diferentes dimensiones de desarrollo, que sean reconocidos, que se autovaloren, que se trabaje desde su lengua materna, que es lo que ya hemos visto. Bien, entonces nos damos cuenta cómo el enfoque nos permite identificar unos elementos importantes para poder trabajar en torno a ese currículo. Este currículo, perdón que no veo acá. Ya, ese currículo necesita esos docentes comprometidos, el trabajo de la familia, de la comunidad, el cuidado, la protección, reconocer, la siguiente por favor, reconocer entonces que nuestros estudiantes no son solamente seres cognitivos, sino que son seres sociales, culturales, seres ávidos de procesos de conocimiento, seres que son únicos e irrepetibles. Yo no voy a encontrar otra Mónica Bolívar, así se llama igualito y tenga la misma edad y el pelo despeinado como el mío. No voy a encontrar una con las características tal cual como están en ese proceso. O sea, no, definitivamente no. Nuestros estudiantes son seres únicos e irrepetibles y debemos trabajarlos de esa misma manera. Debemos llegar a ellos reconociendo esas características que los hacen individuales. Entonces nos damos cuenta que son sujetos de aprendizaje, desde esas mismas necesidades, de sus potencialidades, de sus intereses, desde todos esos procesos que les permiten, que nos permiten a nosotros como docentes ese diseño curricular, desde esas especificidades propias de su nivel de desarrollo, de la edad de la que ustedes tanto hacen énfasis, de esas características de personalidad, de esos ritmos, de esos estilos de aprendizaje, de ese mismo contexto del cual hacen parte, y que nos permita ante todo dar cuenta de esa diversidad, que nosotros atendemos a esa diversidad en todas las manifestaciones posibles, que respondemos. Recordemos que ahorita el tema de inclusión ha dejado de ser moda para ser un elemento legal a nivel internacional, con normas internacionales que nosotros como docentes debemos garantizar esos procesos en igualdad de oportunidad y de condiciones. Siguiente, por favor. De esta manera nos damos cuenta que el currículo debe considerar el aprendizaje y el desarrollo como unos procesos que tienen una relación de interdependencia, que se debe dejar al lado esas categorías específicas de necesidades básicas para hablar de ese desarrollo integral, que el niño se encuentre en un buen estado de bienestar que requiere diferentes elementos dentro de ese centro educativo, que se convoquen todos esos procesos que hacen parte de esos elementos importantes para relacionarlos con esas dinámicas propias del diseño curricular, que nosotros como docentes hablemos de un proceso de enseñanza-aprendizaje como esa estructura y ese proceso que es sistemático e intencional, por medio del cual el niño construye conocimientos, potencia sus habilidades, sus valores, sus actitudes, mediante interacciones positivas que facilitan la mediación pedagógica. Miren que acá en este proceso de enseñanza-aprendizaje nos habla de la intencionalidad educativa y nosotros como docentes siempre, sí o sí, cuando estamos realizando una actividad, sea cual sea, tenemos un fin, un propósito. Quizás esa sea la excusa, ese contenido sea la excusa, pero todos los elementos que están alrededor de ese contenido sea lo realmente importante para llegar a ellos. Entonces, la importancia de proponer una formación integral que implique un desarrollo en los diferentes hábitos. La importancia de que sea, lo pasamos, el siguiente por favor, que sea flexible. A ver, mira.
Sí, entonces la importancia de que sea un currículo flexible, que no plantee una rigurosidad. En muchas ocasiones tenemos tantas responsabilidades como docentes en nuestra práctica pedagógica que nos regimos bajo unos lineamientos que están establecidos y nos olvidamos que podemos realizar cambios en todo, en esas mismas dinámicas del día a día. Entonces, no plantear, no diseñar una rigurosidad en esa planificación, dar una organización inicial, una línea de trabajo, pero darnos cuenta que podemos ser flexibles en tiempo, en recursos, en metodologías, en procesos, en la preparación pedagógica de contemplar esa capacidad creativa para poder identificar esas estrategias que sean interactivas, recreativas, de acuerdo a las características de nuestros estudiantes y que esto dé cuenta de una práctica pedagógica escolarizante, incluyente, diversificada, que responda a esas necesidades de nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Reconocer que el estudiante, bueno, ya habíamos dicho que el niño es un ser humano único y repetible, que es un ser biopsicosocial, que sí nos interesa su proceso cognitivo, pero también nos interesa desde el ser, no solamente desde el saber, sino desde el ser y desde el saber hacer, que son esas tres competencias. Ser, saber hacer y saber, ser y hacer, que son las tres competencias. No solamente del saber. Es importante, claro que es importante, pero nosotros como docentes debemos contemplar esos procesos del ser, lo significativo, porque eso es lo que realmente le va a permitir ese desarrollo de autonomía al estudiante. Se va a permitir valorarse como persona y eso es lo que va a reflejar en su contexto. Que nosotros como docentes respetemos esas diferencias individuales y esa necesidad de adaptar nuestro mismo rol en el contexto que estemos de acuerdo a esos ritmos de aprendizaje y a esos estilos de aprendizaje. Legalmente está establecido por el Ministerio de Educación y nosotros como docentes somos garantes de ese derecho. Que comprendamos que el logro de un estudiante no constituye el logro de la generalidad, es el logro de Mónica, porque Mónica tiene unas habilidades específicas o quizás unas necesidades específicas. Entonces, no se trata de construir una pauta general para nuestros estudiantes, sino que haya una pauta de desarrollo para cada uno de estos y se pueda alcanzar en unos tiempos acordes a ese proceso de desarrollo. Que reconozcamos a la familia como esa primera institución que es importante, lo decíamos, les decía hace un rato que en la escuela tradicional se dejaba a un lado el rol que cumplía la familia, pero en esas nuevas corrientes pedagógicas ya hablamos de que esa familia es la primera institución educativa, que de ellos parte todo este proceso y que definitivamente cumplen un papel fundamental en el proceso educativo, que apoyan esa gestión escolar para que se lleve a cabo esos procesos de educación con calidad, pertinencia en los diferentes escenarios. Siguiente. Bien, menciona las características más importantes del currículo. Entonces ingresamos nuevamente a menti.com y el código es 15 32 37 89. Voy a ver si lo puedo ingresar. Ah, ok, ya nos dejaron ahí el link. ¿Cuáles son esas características que contemplamos importantes del currículo? Cada participación puede ser de 5 palabras o 5 características que yo considero hacen parte del currículo.
Que invite a la reflexión, que atienda a la diversidad, que esté sustento en teorías, que sea abierto y flexible, consensuado. Perfecto. El código es el 15 32 37 89. Que sea informativo, que sea original, flexible, completo, imparcial, agradable. Bueno, solo hay 3 personas, esperemos que los demás entren y hagan sus aportes. Completo, comprensivo, fácil de leer. El código es 15 32 37 89. Original, que invite a la reflexión, que sea aplicable, que sea agradable, funcional, integrador, importante, fácil de entender. Imparcial, funcional, que sea lo que necesitamos, claro, que responda a esas necesidades de nuestros estudiantes, que sea significativo. Bien, aquí nos damos cuenta cómo, disculpen, se contemplan una serie de características y condiciones de ese currículum. Que sea inspirador. Ah, ya está jugando con las palabras. Bien, entonces nos damos cuenta cómo es importante que tenga unas condiciones y unas características puntuales. Vamos a conocer, siguiente, por favor. Estas son algunas de las características que ya les mencioné, que hacen parte de ese currículum. 4 pilares importantes, que hable de esa formación integral, de esa transversalidad, de esos procesos de dimensiones, que reconozca al ser humano desde todas sus dimensiones, al estudiante desde todas sus dimensiones, que sea flexible, que no sea riguroso, que permita el cambio, que se pueda adaptar, que sea creativo, que reconozca a nuestros estudiantes como seres irrepetibles con sus características puntuales y donde el rol de la familia sea un rol importante, un rol significativo y un rol que aporte. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a ver esta estructura curricular y les voy a pedir que presten mucha atención porque sigue una actividad donde ustedes van a relacionar un ejemplo con cada una de estas categorías de la estructura curricular. Entonces, no sé si no esté muy claro, pero yo voy a ser clara en la explicación para que ustedes la tengan en cuenta. Cuando hablamos de las características del diseño curricular, concebimos 5 procesos o 5 condiciones que debe tener el diseño curricular que yo voy a diseñar, que yo voy a contemplar para el trabajo con mis estudiantes. La coherencia, ¿qué significa? Que cuando yo esté diseñando ese currículo, contemple diferentes capítulos o diferentes apartados que tengan en cuenta los fines y los objetivos de la educación inicial. ¿Cuáles son esas ideas fundamentales? ¿Cuáles son esos pilares? ¿Y cuáles son esas concepciones educativas? Entonces, que haya coherencia en esos procesos y en esos objetivos de la educación inicial. Que haya coherencia entre uno y el otro. Que haya flexibilidad, es decir, que la propuesta tenga un carácter orientador, que no sea la última palabra, que no esté escrito en piedra donde no se pueda modificar, que admita diferentes formas de ejecución,
que si bien se pueden proponer algunas didácticas o algunas estrategias metodológicas que permita otras tantas, que nos permita la utilización de diferentes materiales de apoyo curricular, que nos permita el trabajo de diferentes recursos, que permita que se adapte ese currículo a diferentes contextos nacionales, que me sirva para yo aplicarlo en un pueblo donde estamos hablando de, donde es un contexto rural, o en una urbe, en una ciudad donde las dinámicas son diferentes, o también me lo puedo llevar a un espacio donde estamos hablando de una cultura indígena. Eso hace parte de esa flexibilidad. Otra característica es la integración curricular, que implique mantener un equilibrio en los conocimientos curriculares, que hable de una transversalidad, que considere ámbitos en las diferentes dimensiones de sentir, de pensar, de actuar en cada uno de los procesos de aprendizaje, que no es que yo soy el profesor de lenguaje y solamente voy a hablar de lenguaje y no voy a poder hablar nunca no sé, de algo estadístico porque yo soy el profesor de lenguaje. O el profesor de matemáticas nunca va a hacer un análisis cualitativo porque está con una perspectiva desde lo cuantitativo netamente. O si yo hablo del cuerpo humano, no puedo hablar del agua. Aquí trabajamos por algunos proyectos transversales que permiten el desarrollo de diferentes temas. Con esto de la pandemia nos dio la posibilidad de diseñar como docentes, como equipo docente, guías para nuestros estudiantes. Yo creo que a nivel mundial trabajamos con guías, pero allí a partir de una lectura y de un tema orientador, trabajaban las 14 áreas que están designadas por el Ministerio de Educación. Vamos a hablar del agua, por ejemplo, no sé, del medio ambiente, de la contaminación, del mismo COVID. Y a partir de esa temática específica se desarrollaban y había una integración curricular porque se desarrollaban todas las otras asignaturas. Ética y valores, matemáticas, educación física, arte, todos tomaban algo importante de allí para poderlo aplicar a esa integración curricular desde mi asignatura. Otra de las características es la progresión, porque las destrezas en los diferentes estudiantes tengan en cuenta su edad, que esa propuesta, ustedes lo han nombrado varias veces, y es esa secuencialidad y esa gradación que permite alcanzar diferentes logros académicos según esos niveles de dificultad. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que haya una progresión y que haya una comunicabilidad, que se enfatice con claridad en esos enunciados que facilitan comprensión y apropiación. Miren que una de las características que varios de ustedes mencionaron características, que sea claro, que sea fácil de leer, que sea entendible. Esa es una de las características de ese diseño curricular. Entonces tenemos aquí 5 características. Coherencia con esos fines y esos objetivos de la educación inicial. Flexible, que permita adaptarse en metodología, en didáctica, en recurso, en contextos y en escenarios, que permite una integración curricular desde las diferentes dimensiones, desde el sentir, desde el pensar y el actuar, que haya una progresión y una secuencialidad de acuerdo a la edad, a los niveles de desarrollo y a los niveles de dificultad de nuestros estudiantes, y que haya una comunicabilidad. Bien, entonces tenemos estas 5 características. Voy a compartir, a ver si ya me dejas compartir, por favor. Les voy a enviar un link al chat para que por favor ingresemos. Es un Padlet, creo que este lo trabajamos también la semana pasada. Y hay 5 columnas. En esas 5 columnas, en cada una de esas columnas, ustedes me van a poner un ejemplo clarísimo del currículo que ustedes manejan, cómo se ve la coherencia, cómo se ve la flexibilidad, cómo veo la integración curricular, la progresión y la comunicabilidad. Entonces, le damos aquí en el más, yo le doy aquí en el más, escribo mi nombre, Mónica, y dejo mi ejemplo clarito sobre mi currículo porque es coherente, porque es flexible, porque hay una integración curricular, porque es progresivo y porque hay comunicabilidad. ¿Listo? Entonces, 10 minuticos para que avancemos en esa actividad, teniendo en cuenta las características. Si hay alguna pregunta, acá estoy.
Esas son las condiciones que debe tener nuestro diseño curricular, esa es la estructura. ¿Cuál sería el ejemplo que podríamos poner en estas dinámicas? Entonces, por ejemplo, en el currículo que trabajo con párvulos es coherente porque uno de los fines de la educación inicial con los cuales trabajo yo es este. Es flexible porque lo puedo adaptar de acuerdo a los estudiantes o al contexto, o tengo un estudiante que tiene una discapacidad y lo puedo adaptar a él sin ninguna dificultad, o en tiempo o en recursos. Es poner el ejemplo de lo que yo hago, de esa práctica pedagógica, cómo lo adapto a cómo lo ejemplifico con esa estructura curricular. Recuerden poner el nombre para garantizar la participación de todos ahí en cada una de las columnas. Pueden ingresar a editar. Sigamos las instrucciones, por favor, de dejar el nombre. Con eso ahorita cuando hagamos la lectura podemos encontrar la participación en línea de cada uno de ustedes.
Bien, ¿cómo vamos? Vamos a ir leyendo acá los comentarios. Aquí estamos para construir de manera colectiva, entonces vamos a... Esto me está tomando un poquito del pelo. Ok. Bueno, vamos a leer dentro de la coherencia los aportes, porque está diseñado por niveles, ok, porque es compatible con los diferentes fines y objetivos educativos, porque tiene escritura de ideas claras y por ende es fácil de entender, porque contempla diferentes aptitudes, muy bien. El currículo que trabajo con mis niños porque tiene una buena conexión con el siguiente nivel. Esto es importante, ¿no? Identificar esos perfiles de estudiante que se necesitan para cada uno de los niveles siguientes y para garantizar esa trayectoria educativa. ¿Cómo los recibo yo y cómo debería entregarlos de acuerdo a esas características de ellos mismos? Seguía y está basado en las teorías de desarrollo para elaborar destrezas a desarrollar planes de estudio. Este planes de estudio está ahí como muy solo. Quien lo escribió sí puede completar un poquito porque coherencia, planes de estudio, pero ¿cuáles serían esas características que me garantizan esa coherencia en los planes de estudio? Porque el trabajo que realizo está adaptado a cada una de las etapas de desarrollo. Muy bien, aquí el tema de la secuencialidad y la edad, porque explica de manera clara cada estructura. ¿Ok? Los elementos responden a un mismo enfoque pedagógico, eso es ser coherente, porque hace relación entre los objetivos contenidos y los diferentes elementos culturales, porque debemos tener ideas claras y precisas para que de esta manera podamos entenderlo y desarrollar. Bien. Aunque acá hay más poquitas participaciones, pero bueno. Porque es flexible, porque nos permite innovar, porque es una pregunta porque es una propuesta de carácter orientador. Esa era una de las características más fuertes de ser flexible, que no fuera una camisa de fuerza, que no fueran unos trazos escritos sobre una piedra que nadie puede cambiar, sino que fuera simplemente una propuesta orientadora, que diera unas líneas orientadoras y que el docente pueda jugar con esos elementos. Que la propuesta y el tema sea aclaradora y que sirva para la comunidad. Bueno, aclaradora, de pronto se va más en coherencia. El currículo es flexible porque me permite expandir el tema con mis estudiantes. Esto es importante, que si hoy no finalizamos un tema o que si estamos aquí trabajando un tema y hubo una situación particular que sucede en todas las aulas con los chiquitines, pues que podamos como cambiar de tema, como expandir, como alargar, sin que haya ninguna dificultad. Flexibilidad por la diversidad social. Bueno, le agradezco a la persona que me está dejando estas frases así como sueltas, que complemente. Se lo puede adaptar tomando en cuenta el aprendizaje de cada estudiante. Tiene los mismos objetivos para todos, pero toma en cuenta la diversidad. Ok, eso es importante, Cristina, porque es posible efectivamente que yo hable de una línea de trabajo para todos, pero que tengan en cuenta su diversidad, por ejemplo, en ese estilo de aprendizaje. Entonces, en que si yo hago un diseño curricular y yo planteo una propuesta estratégica, yo voy a trabajar, no sé, el ciclo del agua, el ciclo del agua. Y voy a abordar esa temática, voy a abordar esa temática desde los diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, yo propongo y diseño una estrategia metodológica desde lo visual, una desde lo auditivo, una desde lo kinestésico, y ahí estoy respondiendo a esa diversidad de mis estudiantes, ¿cierto? Y adicionalmente ya estoy hablando de un diseño universal para el aprendizaje, que es el último fin de todos los procesos de inclusión, que hablemos de un diseño universal para el aprendizaje, que lo que yo trabajo con mis estudiantes pueda atender a toda la diversidad que llega a mi aula, y no estoy hablando en temas de discapacidad, estoy hablando en temas culturales, sociales, económicos, políticos, religiosos, todas las condiciones que pueden tener nuestros estudiantes, la diversidad de características. Los servicios que ofrezco son flexibles, adaptables a las necesidades del proceso de aprendizaje, permite adaptarse a las necesidades educativas, permite adaptarse a las realidades socioculturales.
Enseñar el diseño de actividades de aprendizaje, tener mucha paciencia y cariño al momento de educar. Bueno, eso hace parte también de la flexibilidad. Se adapta en cualquier momento, nos permite orientar e interactuar con los estudiantes. Aquí hay algo muy importante en ese tema de flexibilización y de adaptación y de cambio, y es que yo no puedo realizar un cambio si no soy consciente que se debe realizar una evaluación procesual. Y ya más adelante vamos a hablar de la evaluación y de las características y de las condiciones de esa evaluación. Si yo pienso y considero solamente la evaluación final, que es la que me arroja unos resultados de una dinámica que comprende una serie de procesos, pues va a ser muy difícil poder hacer ese proceso de flexibilización. Acá dice, espérenme. Acá dice que se debe tener en cuenta el trabajo y esas dinámicas para ser flexible. Pero yo, ¿cómo flexibilizo si no estoy observando y evaluando a mis estudiantes constantemente? Entonces, por ello la importancia de hablar también, no solamente de una evaluación final, sino de una evaluación procesual, una evaluación que esté mirando todo el proceso, que sea constante, que sea sistemática, y que yo en algún momento pueda decir, en algún momento del periodo académico pueda decir, sí, efectivamente esto no está funcionando y lo voy a modificar de esta manera. Ahí estoy siendo flexible, pero aparte de eso estoy realizando un proceso de evaluación constante con mis estudiantes que me permite tomar esas decisiones. Esos procesos de evaluación, el fin último debe ser esa toma de decisiones de carácter pedagógico. Diversidad social se puede adaptar teniendo en cuenta el aprendizaje de cada estudiante, tiene los mismos objetivos, pero toma en cuenta la diversidad para todas las edades correspondientes. Ok, permite adaptarse a las necesidades, permite adaptarse a las realidades socioculturales de los niños. Eso es muy importante, que ese currículo se pueda adaptar, lo que hablábamos. Aquí en un centro donde solamente estamos trabajando con población indígena, en un contexto donde las condiciones socioculturales son un poco menos vulnerables, otro donde sean más vulnerables, pero que lo podamos adaptar en todo, en metodología, en recursos, en procesos, en contenidos, en todo. O, como bien alguien mencionaba allí, mantengo la misma línea del mismo contenido, pero yo adapto de acuerdo al contexto y a las necesidades de los estudiantes. Lo realizo con estructuras claras, se adapta a cualquier medio, orientar, interactuar, nos permite orientarnos y admite diversas formas de ejecución. Ok. Integración curricular, pensar, actuar, nos permite tener una conexión significativa, aplicar cada uno de los aprendizajes, interacción con el estudiante, integración con los estudiantes, el currículo es integrador, conjuga los procesos educativos impartidos en la escuela y las necesidades de aprendizaje, permite la integración docente-estudiante. Eso también es muy importante, garantizar esa integración, que no estemos trabajando de manera independiente y de manera aislada. Nosotros somos un equipo, ¿cierto? Un equipo donde nosotros mediamos y ellos están en ese proceso de construcción, pero los protagonistas son ellos. Es de fácil entendimiento de acuerdo a las edades de los niños, la enseñanza-aprendizaje, podemos tener una conexión para pensar, sentir y actuar. Incluye, ok, progresión. Emplear una adecuada comunicación nos ayuda a conseguir de una manera rápida y eficaz los objetivos. Hay que tener en cuenta las destrezas de los estudiantes, identificar el aprendizaje adquirido, ok, esa está más clara, me parece que esa está más clara que la anterior. Trabajo personalizado de cada niño donde evalúo su proceso educativo. Me cuentan, por favor, ahí en el chat, PAP, esta sigla a qué hace referencia, proyecto o plan personalizado. Nos permite tener más conexión entre las dos, ok, nos ayuda a medir el progreso. Y la comunicabilidad, ser claro y preciso, tener claros los objetivos, que se pueda transmitir entre padres, tener comunicación clara, interacción entre padres, niños y maestro, perfecto. Bien, nos damos cuenta entonces, creo que aquí queda clara cuáles son esas características y esas condiciones de la estructura curricular que debemos tener. Como la idea es que hagamos de esto un ejercicio mucho más práctico, vamos a hacer
una organización, bueno, definitivamente creo que no pudimos por grupos, permítanme un segundito. Entonces, creo que lo vamos a hacer de manera individual. Un diseño curricular con 2 estrategias metodológicas que les voy a dejar para que podamos socializar. Entonces, todo lo hacemos, quizás los 26 no vamos a poder socializar, pero yo voy indicando quién nos deja su ejemplo y quién comparte con nosotros su experiencia de acuerdo a lo que les voy a contar. Bien, podemos compartir, por favor, la presentación. Ok, ya está. Entonces, siguiente. Bien, entonces aquí el siguiente, porque ya trabajamos en el Padlet. Ok. Vamos a identificar cuáles son esos elementos organizadores de ese currículum. Ya identificamos sus características, la estructura, el perfil, las condiciones puntuales que debe tener y ahora vamos a hablar de esos elementos organizadores. Entonces, el diseño curricular considera una serie de pasos que permiten su alcance y esa secuencialidad y pertinencia de los aprendizajes de nuestros estudiantes para que sean efectivos. El primer elemento es ese perfil de salida. Ese perfil de salida es el que me permite identificar esos desempeños puntuales que debe demostrar mi estudiante al finalizar esa educación inicial en todas sus modalidades. Ese es el perfil de salida. No hay un perfil de ingreso, pero sí hay un perfil de salida. ¿Qué es lo que debe tener mi estudiante? ¿Cuáles son las habilidades que debe contemplar? ¿Cuáles son los procesos que debe desarrollar? Bien, no se puede convertir esto en una lista de chequeo, hace o no hace, no. Recuerden que debemos contemplar las dimensiones de desarrollo y respetar esos ritmos de desarrollo y tampoco se puede convertir en un prerequisito para ingresar a la educación inicial, a la educación general. O sea, no puede ser. Pero sí es claro que yo tenga un documento, un perfil claro de cómo va a salir mi estudiante. Hablamos de unos ejes de desarrollo. Esos ejes de desarrollo son los campos generales de desarrollo y de aprendizaje que permiten responder a esa formación integral y que permiten las diferentes oportunidades de aprendizaje. Es decir, que esos ejes de desarrollo son esas dimensiones generales con las que yo voy a trabajar con mi estudiante. Entonces, la dimensión cognitiva, la dimensión social, la dimensión artística, la dimensión socioafectiva, todas las dimensiones que me permiten contemplarlo como un ser integral. Otra de las características es ese ámbito de desarrollo. Ese ámbito de desarrollo permite que esos espacios curriculares sean específicos y que trabajen de manera transversal con esos procesos secuenciales de desarrollo de la educación inicial. ¿Cuáles son esas características puntuales que mi estudiante debe desarrollar? Sí o sí, las básicas. No hablemos de un proceso avanzado, las básicas. Los objetivos de subnivel, que son los que me permiten orientar esas expectativas de aprendizaje. ¿Qué es lo que requiere mi estudiante en cada uno de esos subniveles? ¿Cómo posibilito que hablar de un perfil de salida? ¿Cómo puedo hablar de cuáles son esas estrategias que yo planteo en cada uno de los subniveles para diseñar y para tener en cuenta ese perfil de salida? Esos objetivos de aprendizaje, como esos logros macro, esos logros generales de destrezas que necesito alcanzar, pero ojo, en un periodo determinado. No pueden ser a largo tiempo, sino que deben ser en un periodo determinado y obviamente que tienen unas intenciones explícitas. Anteriormente hablábamos de esa intencionalidad pedagógica y de todos esos medios para garantizar esa acción educativa. Entonces, esos son los objetivos de aprendizaje que se deben tener en cuenta acá. Las destrezas, entonces las destrezas, pues esa línea
que nos orienta los diversos niveles educativos, esa línea que nos permite garantizar y responder a esas condiciones de qué es lo que debería saber y qué es lo que debería hacer el niño en esa edad determinada. Aquí tenemos dos tipos, como dos niveles, uno es de 0 a 2 años y el otro de 3 a 5. Entonces, para el primer grupo, que son los más chiquis, de 0 a 2 años, esa destreza son esos referentes estimados que evidencian un nivel de progreso en el desarrollo y el aprendizaje del niño. ¿Cuál es su finalidad? Esa estimulación, ustedes lo decían la vez pasada, es poder potenciar al máximo ese desarrollo y esa estimulación de los niños. Y los niños de 3 a 5, cuando hablamos de destreza nos referimos a esas habilidades, a esos conocimientos, valores, actitudes que va a desarrollar el niño y que le va a permitir su avance en esta trayectoria educativa desde un proceso pedagógico intencionado. Siempre tenemos un propósito. Yo no voy a hablar de lateralidad, de nociones matemáticas, de nociones lógico-matemáticas, sin ninguna intención. Yo como docente siempre tengo claras cuáles son esos propósitos educativos que voy a cumplir para hablar de esas destrezas. Las orientaciones metodológicas. Entonces, las orientaciones metodológicas, aquí ya empezamos a hablar un poco más de didáctica, de estrategia, de esas secuencias didácticas, de esas sugerencias didácticas que le permiten, que nos permiten a nosotros como docente orientar nuestra práctica pedagógica. Entonces, yo aquí es donde identifico, no, definitivamente esta estrategia del juego funciona a la perfección. Los rincones de interés me funcionan aún más porque de allí puedo sacar proyectos transversales y desarrollar habilidades en mis estudiantes. Esas orientaciones pedagógicas, metodológicas, perdón, me permiten tomar decisiones pedagógicas en mi práctica. Me permiten asumir esas decisiones que permiten de una u otra manera el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de tener esas orientaciones metodológicas? Que puedan dinamizar el currículo en todas sus dimensiones, que pueda garantizar ese desarrollo y ese aprendizaje de los niños, que yo pueda ser flexible en esa metodología. Yo llegué hoy a trabajar con mis estudiantes sin haber hecho una valoración diagnóstica y propuse una actividad, cualquiera que fuera la actividad. Propongo la actividad, pero me doy cuenta en el curso del desarrollo de esa actividad que no estoy obteniendo los resultados que yo quiero. ¿Yo qué hago? Entonces, es el momento de evaluar, teniendo en cuenta que la evaluación es procesual, ¿cierto? Es el momento de evaluar para tomar decisiones y realizar un cambio en esta estrategia metodológica, teniendo en cuenta la didáctica, las características de mis estudiantes. Orientaciones para el proceso de evaluación. La evaluación cumple un papel fundamental porque debemos obviar no puede seguir sucediendo que hablemos de una evaluación netamente final o una evaluación de resultados. Debemos hablar de evaluación como ese conjunto de elementos técnicos que me permite esa toma de decisiones oportunas. Y si es oportuna es porque se está realizando durante el proceso. Yo les contaba la vez pasada, creería que aquí manejamos los PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables para los estudiantes que tienen alguna discapacidad en el aula. El primer año, que fue en el 2017, cuando salió el decreto, nosotras educadoras especiales realizamos el PIAR para todos los estudiantes, pues para los estudiantes que lo necesitaban. Y en diciembre volvimos a ver el PIAR. Imagínense ustedes, después de un año de trabajo, realizar una evaluación solo en diciembre. Cuando en diciembre retomamos ese documento que habíamos hecho junto con los docentes, pues ahí dijimos, no, fallamos. Y fallamos y hay que realizar muchos cambios. Y los cambios se hubieran realizado y hubiéramos obtenido mejores resultados y hubiéramos cumplido con los propósitos pedagógicos si la evaluación hubiera sido procesual y continua. Si yo en cualquier momento reviso y digo, no, definitivamente hay que cambiar esto porque a este chico esta estrategia no le funciona. Yo no lo puedo seguir evaluando, que me responda 3 hojas con opción múltiple. No me funciona. ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Sí? Entonces, podernos pensar que ese proceso de evaluación debe ser constante. No podemos esperar a fin de año para saber si Mónica aprendió a multiplicar. Lo importante es saber si Mónica aprendió a multiplicar. ¿Por qué no ha multiplicado Mónica?
¿Qué es lo que se le dificulta? ¿Por qué no tiene esa correspondencia biounívoca de los números? ¿Cuál es la estrategia que yo voy a diseñar con ella? ¿Listo? Bien, entonces vamos a realizar un ejercicio porque estoy hablando mucho y este ejercicio es más práctico. El siguiente, por favor. Vamos a realizar un ejercicio. Yo quería que lo hiciéramos aquí por grupos, pero no es posible en este momento. Entonces, de manera individual y yo posteriormente digo, por ejemplo, Vanessa, tú nos vas a contar tu ejemplo. ¿Listo? Entonces, activamos para poder hacer el ejercicio. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Vamos a hablar de esas orientaciones metodológicas, dos puntualmente. Para el ejercicio, usted va a escoger una, la que usted considere y con la que quiera trabajar. Entonces, permítame. Entonces, vamos a trabajar esas orientaciones metodológicas. Esas orientaciones metodológicas son algunos lineamientos, no de fuerza mayor, documentos de cumplimiento lineal, ¿no? Son algunos lineamientos que nos permiten diseñar estrategias con unos criterios específicos para cumplir con esos objetivos académicos. Entonces, hay dos estrategias puntuales acá. Una es la metodología del juego de trabajo. Yo sé que ustedes la conocen perfectamente, solo vamos a recordar de qué se trata. Y otra es la experiencia de aprendizaje. Entonces, esa metodología de juego, que es la que consiste en organizar diferentes espacios o ambientes de aprendizaje, denominados rincones, rincón de interés, donde los niños juegan en pequeños grupos realizando diferentes actividades. Se trata de una metodología flexible que permite atender de mejor manera la diversidad en el aula, potenciar las capacidades de los estudiantes, identificar sus intereses, los intereses de cada niño. Permite que aprendan de una forma espontánea y de acuerdo a sus necesidades. Y las experiencias de aprendizaje son esas vivencias y actividades que son desafiantes, son más de exploración, son intencionadas, son diseñadas por el docente también a partir de esos intereses del estudiante y que promueven el desarrollo de destrezas que se plantean en los ámbitos de aprendizaje. ¿Cuál es la actividad siguiente? La actividad siguiente es que yo voy a escoger una de esas dos estrategias, una de esas dos orientaciones. El trabajo, el juego de trabajo o la experiencia de aprendizaje. Voy a identificar un tema con mis estudiantes. ¿Qué podría trabajar? Un tema específico. Ustedes lo diseñan. Un tema. No sé, la huerta, la tienda escolar, un tema. ¿Sí? Y a partir de ese tema van a identificar, me van a realizar, van a realizar allá. Bueno, definen un tema, ese tema debe tener una intencionalidad pedagógica, ¿cierto? Debe tener una intencionalidad pedagógica. En ese tema van a identificar cuál sería el contenido, cuáles son los contenidos que vamos a trabajar. Lo voy a poner en el chat para que lo tengan ahí a la mano. Entonces, identifico un tema, el contenido, cuáles son esos contenidos curriculares, cuáles serían las estrategias, una o dos estrategias dentro de estas orientaciones metodológicas. ¿Cuál sería el rol del docente? ¿Cuál sería el rol del estudiante? ¿Y cómo sería la evaluación? Entonces yo digo, perfecto, yo voy a trabajar con las experiencias, ¿sí? Con el método de experiencias, yo voy a trabajar con el método de experiencias de aprendizaje. Mi tema va a ser la huerta. Las estrategias que voy a trabajar son estas. Mi rol como docente, el rol como docente va a ser este, el rol como estudiante va a ser este y el proceso de evaluación que yo propongo para este trabajo es este. ¿Listo? Vamos a tener 10 minuticos y luego nos vamos a escuchar. Entonces, yo aquí estoy para dar respuestas si se presentan algunas inquietudes, pero entonces tenemos 10 minuticos, 7:35,
para poder empezar a socializar y socializamos algunos de ellos. Yo voy diciendo ahí como quién nos va contando su experiencia. ¿Listo? Tema, contenido, estrategias que voy a utilizar, el rol del docente, el rol del estudiante y cómo sería la evaluación. ¿Y cuál de esas orientaciones metodológicas estoy tomando? ¿El juego de trabajo o la experiencia de aprendizaje? Tengamos en cuenta todo el tema de la diversidad, de esa integración curricular, del contexto. Todos esos elementos son importantes para contemplarlos en esta planeación. Diez minuticos. Acá estoy por si tienen alguna inquietud. Recordemos el ejercicio entonces. Identifico alguna de esas dos orientaciones metodológicas, juego de trabajo o experiencia de aprendizaje. Identifico alguna de esas dos estrategias primero, esas dos orientaciones metodológicas. Y trabajo un tema
esos contenidos puntuales de ese tema, es decir, como esos subtemas, una o dos estrategias, acá no tenemos que ampliarnos mucho, cuál sería el rol del docente, cuál sería el rol del estudiante y cómo haría el proceso de evaluación. ¿Listo? El tema que ustedes consideren, Topacio, que puedan trabajar con sus estudiantes. Lateralidad, lo que ustedes consideren que puedan trabajar con sus estudiantes. Tres minuticos para empezar a socializar.
Bien, vamos a empezar entonces. Si no hemos terminado, hasta donde van compartidos, ¿listo? Y entre todos completamos. Bueno, ¿quién? Emily, ¿podrías activar tu cámara y tu micrófono, por favor? Emily, ¿estás? La idea es que podamos participar. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien quiere abrir el inicio de socialización del ejercicio? Dale, Vanessa. Por favor, activamos el micrófono y la cámara de Vanessa. Ah, bueno, la cámara está ahí, el micrófono. Ya. Bueno, como decía que ya vamos a compartir, no le terminé. No sé en qué me equivoqué y que por favor me corrige. El tema le cogí izquierda-derecha. Ok. El contenido, reconocer e identificar su lateralidad. La estrategia mediante el juego trabajo, donde sujeta una pelota, solicito al estudiante que sujete una pelota para ver cuál es su predominancia en su mano y de igual manera en su pie y en su ojo. Le solicito que mire por un tubo de papel higiénico. El rol del docente, afianzar el conocimiento y descubrir la lateralidad del estudiante que predomina. El rol del estudiante, seguir las órdenes e indicaciones del docente. La evaluación, observar si lo logra y de igual manera cuál predomina. Ok. Bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o hacemos retroalimentación. ¿Alguien quisiera? Bueno, yo tendría ahí como una observación puntual, Vanessa, y es en el rol del docente. Repíteme el rol del docente, por favor. El rol del docente, identificar en el estudiante el lado que predomina. Ok. Y afianzar el conocimiento izquierda-derecha. Ok, entonces ahí vendríamos, más que esa primera parte que tú nos mencionas, podríamos definir el rol del docente. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a facilitar. ¿Cómo lo voy a facilitar? Con recursos, ¿cierto? O yo voy a hacer la guía, o yo voy a dar unas instrucciones puntuales. Yo soy el instructor en ese momento porque se requiere para la actividad, por ejemplo. Entonces voy a dar unas instrucciones puntuales y en ese caso el estudiante, ahí como tú planteas el rol, responde a esas instrucciones que se han dado, ¿cierto? Cuando hablamos de instrucciones son cosas puntuales, Vanessa. Cogemos ¿cómo lo dijiste? La pelota con bueno, la okay. mano. Digamos, cogemos la pelota azul pequeña. Ahí ya hay dos instrucciones, ¿cierto? Entonces yo cojo la pelota azul pequeña. Si yo decido con qué mano la va a tomar el estudiante, entonces yo ahí estoy cumpliendo un rol de instructor, estoy dando una instrucción, pero si no estoy siendo facilitador. Entonces es importante que identifiquemos ese rol que nosotros tenemos como docentes. Entonces nosotros vamos a evaluar, vamos a observar, pero ¿cuál es el rol como docente? Entonces, el rol del docente ha de ser de estimular al estudiante, por ejemplo. Mi rol podría ser estimular al estudiante, motivar al estudiante para que realice la actividad, ¿cierto? Construir eso que tú estás trabajando ahí de lateralidad junto con el estudiante. Aquí no importa si está bien o mal, yo simplemente voy a identificar esos procesos de lateralidad que ha desarrollado mi estudiante. ¿Bien? Repíteme el rol del estudiante que planteaste, por favor. El rol del estudiante, Sí. descubrir su lateralidad y... Ahí decías como el tema de seguir las instrucciones, ¿cierto? Ajá, sí, Ok. porque
escrito al revés del apuro, lo de arriba abajo. Ok, listo. No, está bien como lo planteas, es solamente que tengamos en cuenta que si estamos hablando de un currículo, de ser flexible, entonces debemos cumplir con esas características y condiciones, ¿listo? Pero está bien planteado. Gracias, Vanessa. Ay, mentiras, la evaluación. Tú me decías que al final el objetivo es observar cuál es la predominancia de la lateralidad, ¿cierto? Sí, Ok, aquí está bien planteado porque como no estamos hablando de una construcción de aprendizaje o de un contenido específico, sino que depende de las características del estudiante, entonces está perfecto que al final yo observe cuál es la predominancia de lateralidad de mi estudiante y ya, o sea, está bien. Lo puedo hacer con una lista de chequeo, lo puedo hacer con una bitácora. Listo, muchas gracias, Vanessa, muy interesante. ¿Alguien más nos quiere participar con su ejemplo? Listo, María, muchas gracias. Buenas noches, licenciada Mónica. Bueno, el tema que yo elegí, bueno, la verdad que no sé si estará bien, es el de los animales domésticos. Okay. ¿Ya? Las estrategias serían canciones, cuentos, imágenes. Sí. El rol del docente sería divertir y hacer que el estudiante aprenda con facilidad la diferencia de los animales. El rol del estudiante sería disfrutar el momento, el aprendizaje. Y la evaluación sería, al finalizar de la actividad, preguntar por turno a los niños, mostrando ya sea las imágenes o haciéndole mímicas de ciertos animales para ver si ellos reconocen. Ok. Acá hay dos cosas importantes que quiero rescatar, María. Tú planteas en las estrategias canciones, cuentos o imágenes, ¿cierto? Correcto. Tú estás aquí abordando dos categorías importantes de esos estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces, canciones, yo escucho el cuento de los animales, yo escucho la canción y voy aprendiendo las características, dónde vive, bueno, tantas cosas que podemos en las canciones. Las imágenes, perfecto, porque es visual. Los cuentos serían visuales también. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué estrategia nos faltaría allí para completar que llegue a mis estudiantes con todos sus estilos de aprendizaje? ¿Qué me faltaría? Tú, mira, aquí está lo visual, está lo auditivo, falta lo práctico. ¿Cuál sería la estrategia que tú propones de lo práctico? No sé, mediante ellos títeres, hacer que ellos toquen. Podría, bueno, que ellos toquen, sí, más kinestésico. Por ejemplo, traemos animales de la casa, lo que sea, recortes de juguete, imágenes, lo que sea. Entonces, de esos animales, vamos a identificar uno, el que me interese, a reconocer uno, y lo voy a construir, lo voy a hacer en el material reciclado, en plastilina, lo voy a pintar. Entonces, eso me permite también hacer. Y ahí estaría abordando esos tres estilos de aprendizaje. ¿Listo? Listo, está bien planteado. En el tema de evaluación me doy cuenta, y es una generalidad de nosotros los profes, María, que nosotros hablamos de esa evaluación final. Al final de la actividad le pregunto a los estudiantes, ¿por qué no preguntarle a la mitad si queremos hablar de otros, de los tipos de animales, si mejor nos vamos a los acuáticos, si mejor nos vamos a los terrestres? ¿Listo? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque eso es una generalidad. Yo creo que así nos educaron también, así nos formaron. Evaluamos cuando terminamos. Correcto. Esa experiencia que yo les cuento fue una experiencia triste, que después de un año de un trabajo tan fuerte con los chicos que tenían discapacidad, y en diciembre nos dimos cuenta todas las fallas, porque solo hasta diciembre, que es cuando se termina el periodo académico, nos dio por revisar qué hemos hecho, qué nos falta, en qué fallamos. Pues lo hubiéramos hecho cada periodo académico y los objetivos se hubieran cumplido. Bueno, María, gracias, muy amable. Gracias, listo. Kike Barreiro, tienes la palabra. Estás, espérame a ver, por favor, le activan. Mientras tanto, les voy a compartir el link que les compartí la vez pasada del formulario para que me diligencien los comentarios y podamos tenerlos en cuenta. Entonces, ahí lo voy a dejar en el chat.
para que por favor ingresen. Está por favor, habilitada los micrófonos. ¿Están habilitados? ¿estás habilitada? Ahí, ¿me escuchan? Ahí te escucho perfecto. Ya, listo. Ya, para poder realizar la actividad, yo elegí las experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Ok. Voy a hacer que el niño experimente a través de una actividad el contenido, el tema que yo quiero impartir en él, ¿no? Ya, el tema es sobre motricidad fina, el insertado. Sí, voy a trabajar con el niño el insertado. Las estrategias, o sea, los materiales que yo voy a utilizar serían la cajita para insertar y los sorbetes, ¿ya? Para poder trabajar la psicomotricidad fina. Ya, el rol del niño sería pues escuchar el proceso, cómo él tiene que realizar y luego realizar de acuerdo al ejemplo que yo tengo que inicialmente darle, porque verá, esta es una actividad que yo la realizo con niños que vienen a mi centro de apoyo. Yo no sé si le dije en la clase anterior, tengo un centro de apoyo donde vienen niños que tienen ciertas dificultades o también hacer tareas escolares, entonces eso yo me encargo. Entonces me ingenio de algunas formas para poder realizar en el niño esas tareas que le ayudan a desarrollar su psicomotricidad fina, porque como que trabajo con niños pequeñitos de primero inicial, segundo inicial, son niños que el principal problema al querer escribir es la manito, que está dura, que está pesada. Entonces, por esa razón, trabajo mucho ese tipo de técnicas y de estrés. Por eso puse el ejemplo. Ok. Ese sería el rol del niño. El del docente, pues, lógicamente, guiarle. Guiarle al que el niño realice la actividad de tal manera que él así pueda desarrollar su psicomotricidad. Y finalmente, la valoración sería la dificultad, porque yo sé que un niño de 1 año, 2 años, 3 años puede lograr hasta cierto límite. Entonces, si estoy trabajando con un niño de 2 años, por ejemplo, yo tengo que lograr que él inserte cierta cantidad de sorbetes dentro de la cajita. Yo les voy a mostrar aquí, por ejemplo, esto me lo ideé yo. Es una cajita, esto era un pelador de papa, o sea, para hacer papitas. Lo adapté, lo forré, le puse un foaming, le hice los huequitos y con sorbetes, están aquí. Estoy aquí en mi centro, justamente estoy aquí en mi aula porque me quedé por la clase. Entonces los niños colocan el sorbete, tienen que lograr colocar cada sorbete en los huequitos, en los orificios. Entonces, lógicamente, un niño que viene de 2 años tiene que colocarme, por ejemplo, hasta el 30% o 50% de los huequitos que hay aquí en la cajita. Entonces, bueno, esa es la actividad que he propuesto para ejemplo. Usted me dice, ¿no? Sí, señora. Bueno, yo aquí tengo dos observaciones puntuales. Una, cuando me dices que si el niño, o sea, digamos que ustedes, yo sigo siendo insistente en lo que ustedes han sido insistentes, que es en la secuencialidad y en la edad, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando la sugerencia que yo te puedo hacer, Quique, y es que cuando hablemos de esas etapas de desarrollo, yo debo modificar la actividad, no la cantidad de actividad que va a desarrollar. Es decir, si el niño es muy chiqui, pues muy seguramente no va a tener la precisión de pinza para coger el sorbete. Entonces la actividad debe ser primero palmar. ¿Sí me hago entender? O sea, como ese proceso para poder avanzar. No significa que el que tiene 2 va a meter 2 sorbetes porque es la misma dificultad del niño que tiene 6 años. Solo que el de 6 años va a meter en esos huequitos 50 sorbetes. Entonces es importante que podamos diferenciar y de esa manera respondemos a esa diversidad de nuestros estudiantes. Correcto. Y hablamos de esa secuencialidad. ¿Listo? En el tema de las estrategias, bueno, en el tema de las estrategias me hablabas de la cajita y los sorbetes. Entonces, ¿qué es importante aquí, Kike? Aquí es importante que diseñemos estrategias, como le decía María, que respondan a todos esos niveles y a todos esos estilos de aprendizaje. Entonces, no solamente con sorbetes, por ejemplo, los juegos. Digamos que dentro de esas experiencias, los juegos también cumplen un papel fundamental. El que coja el ping-pong y lo lleve al otro lado, el que coja bueno, no sé, con comida, pero de piedras grandes y piedras pequeñas, vamos a seleccionar. Claro, yo eso, o sea, yo eso lo tengo claro, o sea, sí te entiendo lo que me quieres decir, solamente que por el tiempo y por esto no desarrollé más. Y por eso solamente puse como un ejemplo, pero yo sé que todo esto es un proceso.
Es un proceso, por lógicamente. Ok, listo. Muchas gracias, Kike, muy amable. ¿Alguien más voluntariamente nos comparte su experiencia ya como para hacer el cierre? María Cristina, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches. Yo voy a trabajar con una experiencia de aprendizaje. El tema que he escogido es para los niños un poquito más grandes, los números del 1 al 5. El contenido es comprender la relación de número-cantidad hasta el 5. Bueno, como estrategias, primero es escuchar la canción de los números del 1 al 5. Luego se va a trabajar con material concreto, con una ruleta que tiene los números del 1 al 5. Entonces, bueno, se les va a presentar a los niños la ruleta, se les va a ir explicando cómo se va a trabajar, se va girando la ruleta. Cada vez que salga un número, se les pregunta qué número nos salió. Ya nos dicen, por ejemplo, el 3, el 2, y vamos a trabajar también con palitos. A ver, entonces vamos a coger esa cantidad de palitos, ¿ya? Y de esa forma se va a ir trabajando y también evaluando a los niños. El rol del docente sería guiar y mediar el aprendizaje, y el rol del estudiante sería aprender a autodirigirse. Ok, listo, María, muchas gracias. Acá yo tengo solo una pregunta. Ustedes son las expertas en educación inicial. Recuerden que yo no soy maestra de educación inicial. En el tema de esa comprensión de números, esas estrategias, recordemos que es importante organizarlas de lo más fácil a lo más complejo, ¿cierto? Entonces siempre vamos a empezar por lo más fácil. Cuando hablamos del reconocimiento de números, ¿qué es lo primero, María Cristina, que yo enseño? El grafema, la cantidad, el fonema, ¿qué es lo primero que yo enseño? O sea, ¿cuál sería como el orden que le doy? ¿Qué secuencia? La primera estrategia, no sé, es conocer el grafema, luego ya que vaya asociando el grafema con la cantidad, por ejemplo, o ¿cuál es el orden? Sí. Primero observamos primero es el grafema y luego se va relacionando con la cantidad. Ok, luego se va relacionando. Bien, aquí es importante, y la evaluación me decías que la vas haciendo durante el proceso, a ver cómo vamos cambiando, ¿cierto? Ok, aquí es importante, y no lo contemplamos en ninguno de los ejemplos, es esa evaluación diagnóstica que yo debo hacer para saber en qué está mi estudiante, con qué llega, para saber de qué parto yo. ¿Qué tal llegue María Cristina muy juiciosa a su curso de primero de primaria? Bueno, no sé, de preescolar, a enseñar los números de 1 a 5, y la maestra que fue María René en el año anterior le enseñó los números de 1 a 5. Entonces los niños, pero eso ya lo vimos, maestra, pero tú no preguntaste, por ejemplo. Entonces recordemos la importancia de esa evaluación diagnóstica. ¿Listo? Bueno, les recuerdo que aquí está el link para que por favor, está en el chat, para que por favor diligencien los comentarios de la clase. Me parece que es muy enriquecedor este espacio cuando hay participación activa, cuando ustedes comentan, cuando podemos retroalimentar. Entonces, les voy a enviar, tuve un problema con mi celular y con mi computador, por eso no les pude compartir el archivo de diseño curricular, pero les voy a compartir la lectura para que la tengan, porque es importante que no dejen de lado estos elementos que hacen parte pues de esa práctica pedagógica. En nuestra clase siguiente vamos a ver un poco más de diseño curricular, como a finalizar el tema con el concepto de evaluación, los tipos de evaluación, cómo podemos hacer esa evaluación diagnóstica, por qué la importancia de que la evaluación sea procesual, continua, sistemática, por qué nosotros como profes tenemos ese chip de evaluar solo al final evaluamos. Entonces, ¿cómo podemos ir modificando eso? ¿Listo? Estimados colegas, que tengan una feliz noche. Por favor, déjenme sus comentarios ahí en el link y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Que tengan una buena semana. María. Dicen un favorcito. ¿Será que para la próxima clase los links que usted envía aquí al chat los pueden enviar también al WhatsApp? Lo que pasa es que mi computadora es súper lenta y la verdad que las primeras preguntas no pude contestar porque no me entró nunca. Hecho. Por favor, Vamos a así yo lo hago en mi celular y estoy en la computadora a la clase. Ok, perfecto. Lo vamos a Gracias, organizar. licenciada. Listo, María.